Beto es el sindicalista que habla de los temas que hablás vos. Eso me decía hace unos meses mi amigo el Gaita. Se refería a Roberto Pianelli, el secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Subterráneo de Buenos Aires, que falleció este 29 de enero de 2026. Y en realidad, para ser justos, en este podcast hablamos de las cosas que Beto venía diciendo y planteando hace mucho tiempo. Por eso, en este episodio intentaremos hacer un repaso, sin dudas incompleto, de sus aportes, sus propuestas y su perspectiva para el mundo del trabajo. Soy Santiago Mayor y esto es La Internacional. Roberto Pianelli nació el 20 de febrero de 1966 en la ciudad de Buenos Aires. Como se describía en casi todas sus entrevistas, era, por sobre todas las cosas, un laburante, un militante y bostero. Forjó sus primeras ideas políticas en la adolescencia, durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, y vivió el proceso de apertura democrática de 1983 como militante del Movimiento al Socialismo, un partido trotskista liderado por el histórico dirigente Nahuel Moreno. En su juventud se la rebuscó trabajando como vendedor ambulante, canillita y acomodador de cine, entre otros oficios, hasta que en el año 1994 ingresó a trabajar en el subterráneo de Buenos Aires como boletero de la línea E. El medio de transporte estaba en pleno proceso de privatización, en el marco de las reformas estructurales que impulsaba el presidente neoliberal Carlos Menem y contaba con la complicidad del sindicato del sector, la Unión Tranviarios Automotor, UTA. En una situación muy adversa, tanto a nivel nacional como en el lugar de trabajo, con una empresa abiertamente antisindical, Pianelli, junto a otros compañeros y compañeras, comenzó un proceso paciente y perseverante de organización. El imaginario colectivo, que era propio de la década del 90, sálvese quien pueda. ¿Te acuerdas las frases, no? Yo estoy viejito, entonces me puedo acordar. Sálvese quien pueda, hace la tuya, no te preocupes por el otro. Siempre era ese imaginario. Y la forma de organizar, o la forma de restablecer eso en la sociedad, hay que empezar por lo básico. Sí. Es cumpleaños. Cumpleaños. Nos juntamos a comer un día, a compartir algo, un partido de fútbol, las cosas básicas. Así se empezó a constituir en forma clandestina, obviamente porque las condiciones eran que te descubrían y te echaban. Entonces, en forma clandestina empezamos a reconstruir los lazos sociales que nos permitieron después ganar el cuerpo delegado y bueno, hacer un sindicato. Rompen los lazos sociales y vos tenés que reconstruirlo, y siempre se reconstruye. Esto me lo aprendí un viejo militante. Yo venía de la militancia ya antes de entrar a laburar al subte. Me había dicho esto: cuando las derrotas, hay que empezar por lo más básico. Y yo aprendí. No fue idea mía, fue de una compañera de base, ¿sí?, que quería, a una persona muy querida. Le juntamos ahorita al cumpleaños. Digo, qué bueno. Sí, tomá. Pero te propongo algo: ¿por qué no le preguntás a todos cuándo son las fechas y si lo hacemos no solamente con ella, que era una piba piola, sino lo hacemos con todo, inclusive claro, con los alcahuetes? Sí. Con todo. Porque reconstruir los lazos sociales tienen que reconstruirlo con todo, ¿no? En el año 94 empecé de muy temprano, quizás a los meses de entrar a trabajar, empecé a militar, obviamente, muy cuidadosamente, de forma clandestina, pero ya empezaba con una lógica de militancia, ¿no? Empezar a organizar cumpleaños, fiestas, vamos al cine, ¿no? A hacernos amigos, a ver a Boca. El torneo de fútbol también. Torneo de fútbol, claro, jugar al fútbol, eso. Durante esos primeros años, esa incipiente organización consiguió un hito el día del cumpleaños número 31 de Beto. Ante el despido de 2 trabajadores, se realizó un paro y se logró la reincorporación. Fue el primer paso de una serie de conquistas gremiales insospechadas. Entre ellas, el pase a planta del personal de limpieza y quienes controlaban los molinetes, que se encontraban tercerizados, con peores salarios y menos derechos que el resto de los trabajadores. Aumentos de sueldo que, en algún momento, llegaron a ser los mejores del país. Y por supuesto, el proceso más icónico y bisagra en la historia de los autodenominados metrodelegados: la conquista de la jornada de 6 horas de trabajo en el año 2002, unos pocos meses después de la crisis económica más grande de la historia argentina. Una enseñanza de que, lejos de ser un momento para replegarse, los tiempos de inestabilidad también son oportunidades para avanzar en la conquista de derechos. ¿Cómo empezó todo esto? La UTA decía no se puede, olvídense, las 6 horas es imposible.
nos decían versos increíbles, no, porque el ente que regula la insalubridad no existe más. No hay ningún ente que regula, nunca reguló es el Ministerio de Trabajo, ¿entendés? Claro. Un trámite administrativo. Bueno, entonces nos mentía, entonces no conocías, 90, aislamiento. Pero nosotros siempre lo teníamos como consigna. Me encuentro con un amigo, le digo, escúchame, yo estoy trabajando con un legislador, me dice, ¿qué puedo dar una mano? Mirá, una cucaracha, nos consideramos, estamos. Nosotros acá siempre pedimos así, ¿y si hacemos un proyecto de ley por las 6 horas? Bueno, dale, hice un proyecto de ley. Hice un proyecto de ley que no sirvió para nada en el momento que lo hicimos, pero servía simplemente para meter la discusión entre los compañeros. Ver los compañeros que había un proyecto de ley de las 6 horas, claro, dejaron de sentirse una cucaracha. Hay gente que discute esto, que quiere que nosotros... Bueno, fuimos a la legislatura la vota, después la veta Ibarra, empieza un proceso de investigación sobre las condiciones de salubridad para declarar insalubre. Es decir, primero el primer triunfo, ¿no? Lo vota la legislatura, aunque lo vete Ibarra, la gente ya sintió que se podía. Entonces paramos, huelgas, ya era otra cosa, ¿no? Ya éramos todos delegados. Paréntesis, la investigación que plantea sobre la insalubridad. Vos sabés que la ley de higiene y seguridad de la Argentina la hizo la dictadura, es muy reaccionaria, sí, pero es tan mala la condición de trabajar en el subte que dan insalubridad por contaminación sonora. Los decibeles que tenían el ruido de los trenes, todos tenemos hipoacusia, lo que laboramos en el subte, tenemos todo hipoacusia y bilateral izquierda, porque es donde golpea el ruido y te vuelve, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso declaran insalubre. Igualmente no salía la resolución. Gana Néstor las elecciones, viene el balotaje Ibarra, Macri, y ahí nosotros decimos paramos. En el balotaje le decimos paramos. Ibarra, no lo quería dar, nos llaman, nos llevan, íbamos a parar, medio del reloj, nos llaman a Casa Rosada. Nos recibe Alberto Fernández, que nos conocía de la legislatura, de la ley, y dice, lo felicito, va a salir la ley. No, ¿qué va a salir? Que salga ahora porque se pudre. Bueno, no, estuvimos charlando. En un momento se va porque lo llaman por teléfono, vuelve, y cuando vuelve atrás vuelve Néstor. Entra, nos saluda a todos. Yo los conozco, lo vi en la televisión, a todos ustedes. Y dice, ¿por qué no le dan insalubridad? Explícame, Alberto, ¿por qué este tipo se demora? Basta, no hablemos más. Mañana anda a verlo a Carlos, a Carlos, y decirle que digo yo, vayan a buscar la resolución. Sí. ¿Te imaginas cómo quedamos? Obviamente yo no era kirchnerista en ese momento, el más desconfiado, digamos, duda, si después de acá, ¿dónde vamos? Al otro día vamos a verlo a Carlos, nos sacan corriendo, ¿viste? El trabajo nos hace una maniobra. Entonces anunciamos que parábamos ya, ¿viste? Y el viernes nos llaman a la mañana, tomada, y el secretario, que era de su secretario de Trabajo de la ciudad... Tiene las 6 horas. Para darme la resolución de las 6 horas. Pero lejos de quedarse en la conformidad de su conquista corporativa, Beto mantuvo en alto la bandera de la reducción de la jornada laboral durante el resto de su vida. En el año 2009, en una entrevista a la revista Mu, sostenía que el discurso de los viejos socialistas y anarquistas de defender el ocio, la cultura, estar con la familia, disfrutar, es absolutamente revolucionario en una sociedad que te quiere hacer laburar 14 horas y de paso reventarte en ese tiempo. Mucho más acá, en el año 2019, sostenía lo mismo en el Festival Imparable, organizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales. Estamos frente a un cambio muy abrupto desde hace varios años. La revolución de la tecnología, de la informática, la robótica, ha generado en el mundo del trabajo diferentes tipos de debates. Y en ese debate que se ha generado hay muchos que dicen y observan que la automatización, el desarrollo tecnológico, inevitablemente nos lleva a un mundo en el cual no haya trabajo para todos. Es decir, va a haber un sector, los que podamos trabajar, que vamos a ser una especie de privilegiados, y otro sector que va a estar fuera de la sociedad, que no va a trabajar. Inclusive desde la izquierda, de los sectores progresistas, dicen, bueno, la única forma de contener eso es garantizando un salario por existencia, y es todo un debate en lo cual nos quieren, o por lo menos quieren imponer un paradigma, o creo que están imponiendo un paradigma. Porque lo primero que hay que decir que es verdad
de que hay empleos que se pierden. Cada vez hay menos trabajadores que trabajan más. Este es el primer problema que nos plantea el capital, o mejor dicho, esta mentira que nos dice el capital de que no hay trabajo para todos y confórmense con un subsidio para que puedan existir. Pero vamos a suponer de que el desarrollo de la tecnología, que en algún momento va a llegar, va a ser y puede ser de que no necesitemos trabajar todos 8 horas. Lo que tenemos que discutir, o por lo menos lo que nosotros creemos y queremos discutir y queremos discutir paradigmáticamente, culturalmente en la sociedad, de que nosotros creemos que hay que repartir ese trabajo que queda, que tenemos que trabajar todo. Es decir, si la necesidad de la sociedad o del país es que en vez de trabajar 8 horas, la mitad de la gente, trabajemos 4 horas todos. Y si tenemos que trabajar 2 o 3 días por semana, en vez de trabajar 7, 12 horas un grupo y los demás no trabajar nada, esa es la pelea que vamos a tener que darnos de ahora en adelante. No es normal que haya gente que no trabaje. No es normal que haya gente que tenga que vivir de un subsidio. No es normal de que mientras haya multimillonarios que ganan dinero al servicio del capital, al servicio de la producción de los que trabajamos todos los días, dejen a millones y millones de compatriotas sin la posibilidad de ser parte del trabajo. Hay que pelear no solamente por salario, hay que pelear para trabajar menos, para que de esa manera podamos trabajar todos. 2 años después, en plena pandemia, insistía en una entrevista en el programa Ya Fue de Cítrica Radio. Lo de que uno quiere trabajar es un invento de los neoliberales, ¿no? Es decir, que te dicen, uno quiere trabajar todo el día, 20, 14, 16. No, mirá, la verdad. Mentira, vayamos a correr. El trabajo dignifica. Basta. Al patrón dignifica. Yo tengo 1000 cosas para hacer, 1000 libros para leer, miles de películas, miles de cosas para estudiar que no pude hacerlo en su momento. Si no tuviera que trabajar, podría hacerla. Entonces, el tiempo libre, el tiempo mío, donde yo decido qué hago con mi tiempo, no es el tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo tiene que ser con derechos, regulado, y eso es lo que uno brega, lo que históricamente se ha peleado y lo que en realidad lo hace libre a la persona. Si uno regula el tiempo de trabajo con todos los derechos necesarios, después tiene todo el tiempo libre para hacer lo que quiere. Para poder igualar a la sociedad y hacerla realmente más libre, necesitamos todo reducir la forma de trabajo, necesitamos redistribuir esos avances tecnológicos y avances en la técnica para producir más y más rápido mercancías y mejores servicios, distribuirlo entre todos, para tener más tiempo libre y poder todos disfrutarlo, ¿no? Con la impronta que lo caracterizaba, Beto no se limitó a pensar dentro de la caja de los reclamos corporativos y gremiales. Como trabajador del subte y dirigente sindical dentro del mismo, proyectó una política popular de transporte público, insistiendo en que este debía ser un servicio y un derecho, no un negocio de empresas privadas. Aunque nunca lo definió de esa forma, al menos no encontramos registro de ello, su mirada empalmaba con nuestra concepción del lujo público, es decir, un enfoque que se basa en la calidad antes que la exclusividad y en la vida más allá de la mera necesidad. Hay ciudades enteras que el transporte es gratis. Ya hay ciudades en Alemania y en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quieren mejorar la polución. Entonces, como la Unión Europea exige mejorar la polución, tratan de sacar los autos para eso, para incentivar el transporte público, lo ponen gratis. Claro. Es decir, el tema es, para nosotros es un derecho el transporte. ¿Por qué? Porque como es un servicio público, es un derecho. Si vos no podés viajar a una gran ciudad, no podés ir a trabajar, no podés estudiar, no podés recrearte, no podés ir al médico. Entonces, tiene que ser accesible a todo. Es como, ¿cuánto vale una operación de corazón? Alguien puede decir, bueno, uno va a un hospital y lo operan del corazón. Sí. Y el transporte tiene esta misma función, es mejorar la realidad, la economía, la realidad de la mayoría de la población, y por eso tiene que ser parte del Estado. Es imposible que no sea en ningún lado del mundo no es deficitario. Por eso, en casi todo el mundo el transporte es monopólico y es del Estado. Claro. Por supuesto, Beto Pianelli era un militante integral y estuvo presente en luchas y procesos de distinta índole. Por las condiciones del trabajo del subte, le dio mucha importancia a las cuestiones de higiene y salud laboral,
liderando la lucha contra la presencia de asbesto en ese medio de transporte. Fue un ferviente internacionalista que no ocultaba sus posiciones, incluso aunque le jugara en contra políticamente. Fue defensor de la República Bolivariana de Venezuela y repudió la agresión estadounidense del 3 de enero de 2026. Alzó su voz dentro del sindicalismo contra el genocidio del Estado de Israel en la Franja de Gaza. Y a nivel sindical, fue el artífice de una red sudamericana de sindicatos de metro, entendiendo que la lucha de la clase trabajadora es internacional. También apoyó, desde su lugar, las luchas del movimiento feminista, que, en el subterráneo, se expresó en la conquista de que las mujeres pudieran acceder a categorías mejor pagas como guardas o maquinistas, un espacio que tenían vedado por decisión de la empresa. Como no podía ser de otra manera, acompañó siempre la lucha por los derechos humanos de ayer y de hoy, y en el plano de la política partidaria, los últimos años lo encontraron expresando claramente su pertenencia al espacio nacional y popular, apoyando al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Contra lo que se puede suponer, esta determinación y franqueza en sus convicciones no se contraponía con una enorme capacidad para construir la unidad con quienes pensaban diferente. Fue un gran polemista, pero eso no lo convirtió en un dirigente sectario. Adoptó como una guía la frase de Agustín Tosco, quien sostenía que la única división que hacemos es entre los que luchan y los que se entregan. Beto fue todo eso y mucho más. Su humanidad, su calidez y su humor quedan en la memoria de todos y todas las que tuvieron trato con él. Un tipo que luchó toda su vida por la felicidad de las y los laburantes. La vida se trata de intentar ser feliz. Pelea uno por ser feliz. Y bueno, la felicidad no está en ver cómo se le parte la cabeza a otro o cómo otro duerme en la calle. A la crueldad lo que hay que anteponerle es un imaginario de felicidad, de alegría, de solidaridad. La vida es trabajar, es poder estudiar. Me parece que tenemos que ir reconstruyendo un imaginario político con medidas concretas y hay la posibilidad de vivir una sociedad más justa, una sociedad verdaderamente libre, porque libre es aquel que puede desarrollarse en la sociedad, no aquel que no tiene otra alternativa que vivir de un plan. Es aquel que pueda elegir, que pueda crear, que pueda hacer lo que le guste, que hay otras políticas, hay otras acciones que permitan que la gente pueda disfrutar de la vida, pueda desarrollarse, pueda crecer, pueda salir de la miserabilidad. De cara, diciendo la verdad, que lo que buscamos es una sociedad distinta, un lugar donde nuestros hijos puedan desarrollarse, donde puedan acceder a la cultura, donde puedan ser libres, acceder no solamente los hijos de los empresarios, sino los hijos de los trabajadores. Eso es lo que nosotros queremos. De la misma manera que cuando fuimos en búsqueda de las 6 horas para disfrutar de la vida, porque la vida no es embrutecerse trabajando. Soy Santiago Mayor y esto fue La Internacional.